Palabras de Vida Eterna es el nombre de este podcast, no por azar, sino porque realmente creemos que las Sagradas Escrituras, seriamente estudiadas, nos permiten encontrarnos con el Señor y a partir de ese encuentro, vivir una vida con sentido. Nuestra lección divina quiere meditar sobre la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Iniciemos pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. No estamos claros si Pablo realmente escribió esta carta, porque algunos académicos la datan de mucho tiempo después de la muerte de Pablo y encuentran en ella un estilo de escritura diferente al de las cartas auténticamente paulinas. En todo caso, puede constatarse que la segunda carta a Timoteo está ambientada en el tiempo cercano a la muerte de Pablo y por tanto quiere expresar su testamento espiritual. En ese horizonte, el autor resalta lo que es más importante que el discípulo conserve. Escuchemos con atención. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 2. Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Es también útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda benignidad y doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El autor comienza diciendo: permanece en lo que aprendiste y creíste. Es un llamado a perseverar en la enseñanza, en medio de la tribulación y la persecución, que vendrá debido a la fidelidad con el Evangelio, según lo dicen los versículos 1 al 13 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. La razón de por qué debe permanecer es doble. La primera es porque el Evangelio le ha sido enseñado por personas coherentes. Ya en el versículo 5 del primer capítulo de la carta, se menciona que su abuela, Loide, y su madre, Eunice, fueron conocidas del autor de la carta y ejemplares en su aceptación de la fe. La segunda razón es por el conocimiento de la Sagrada Escritura. Aquí probablemente se refiera a algunos de los escritos del Antiguo Testamento y tal vez algunos libros apócrifos, porque para ese tiempo la Biblia no tenía aún un canon establecido. Por ello, la Escritura da la sabiduría que por la fe en Jesucristo conduce a la salvación. La fe en Jesucristo, para el autor, se convierte en un criterio esencial para que las enseñanzas del Antiguo Testamento sean dadoras de vida. Más adelante nos presenta una frase muy interesante. Toda escritura es inspirada. Aquí la palabra que se traduce por inspirada es theopneustos,
que significa, literalmente, soplada por Dios. Si bien podemos pensar que el soplar de Dios o infundir algo en el corazón es una forma poética de decir inspiración, algunos estudiosos indican que esa forma de entender esa palabra no ocurre hasta el siglo III después de Cristo. Por eso afirman que una mejor traducción sería dadora de vida, pues así como el soplo divino dio vida a Adán, así la Escritura da vida a quien la escuche y acepte su mensaje. Por eso es que la Escritura es útil para enseñar, corregir y preparar al hombre para las buenas obras. Y por eso mismo es tan necesario que Timoteo predique y proclame esa palabra en todo tiempo, ya que con eso daría vida a aquellos que quieran aceptarla. En este episodio no estamos a favor de una traducción u otra, pero creemos la traducción dadora de vida, y que esta nos dará algunas pistas interesantes para la meditación, sin despreciar la traducción de inspirada. Escuchemos nuevamente la lectura y dejemos que la explicación que escuchamos nos ayude a verla con una nueva perspectiva, y que, por medio de la escucha de la palabra, el Espíritu Santo anime nuestro vivir. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 2. Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Es también útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda benignidad y doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué te dice esta lectura con la que estamos orando hoy? Puedes pausar el episodio para darle un tiempo a tu meditación personal. Hoy nos encontramos en un entorno de persecución hacia todo aquello que le recuerde al mundo que hay en Dios. Por eso, el consejo dado a Timoteo nos sirve a nosotros. Permanecer en aquello que conocimos, no por simples palabras, sino por el testimonio de aquella persona que nos mostró la belleza de ser cristiano. Un amigo, un pariente, un vecino. Y nos llama a ser personas como ellos, influyentes, que sean coherentes entre lo que viven y lo que practican. Pero permanecer en las enseñanzas no basta. Es necesario profundizar en la palabra de Dios para tener un encuentro cara a cara con Cristo, la razón de nuestra fe y el cristal por medio del cual debemos analizar y entender la Sagrada Escritura, de forma que podamos darle sentido aún a aquellos pasajes más difíciles, tal y como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esa lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. En el encuentro personal y constante con las Sagradas Escrituras, por medio de la acción del Espíritu Santo, va a realizar en nosotros la obra que Jesús vino a hacer al mundo: dar vida,
resucitar aquello que está muerto en nuestros corazones, dejando atrás esas acciones que nos llevan a la muerte propia y de nuestros hermanos. Y por medio de la conversión, nos ayuda a vivir en plenitud. La Escritura es dadora de vida. Es como un soplo de Dios que inspira nuestras acciones y nos ayuda a mostrar al mundo la belleza del amor de Dios. Pero para eso necesitamos un corazón dócil que escuche la exhortación de la palabra y se deje transformar. La pregunta es, ¿qué tanto tiempo le estamos dedicando al encuentro personal con la palabra de Dios? Sí, es bueno escuchar podcasts y análisis de la Biblia hechos por otros, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a ese encuentro que cambia vidas? Te invitamos a dejar entrar en tu rutina el contacto con la palabra de Dios, que transforma y renueva. Respondamos en oración al Señor. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Has procurado encontrarte con nosotros, actuando en la historia de vida de personas y pueblos concretos para mostrarnos tu amor. Y en la plenitud de los tiempos, te revelaste plenamente en tu Hijo Jesucristo, en quien toda la historia de la humanidad encuentra su sentido. Y para que sigamos encontrándonos contigo, nos das el Espíritu Santo que guía a la Iglesia a recuperar una serie de libros que nos sirvan para seguir escuchando la historia de tu amor hacia nosotros. Esos libros, que conocemos como las Sagradas Escrituras, no son un conjunto de enseñanzas y dogmas, sino el medio de conocerte a ti y a tu Hijo, y a partir de ese encuentro personal, renovar nuestra vida. Danos sabiduría para leer las Sagradas Escrituras, reconociendo que en ellas encontramos vida, que en ellas aprendemos a vivir sabiamente y que ellas nos ayudan a perseverar en esta fe que da sentido a lo que somos, sin la cual nos encontramos perdidos en el mundo. Danos también la inspiración para mostrar a los demás, de palabra y obra, que los amas y los llamas a tu servicio. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.